video vamos a hablar de coronavirus. Coronavirus es un virus de la familia Coronaviridae y es importante que pertenece al grupo tipo 5 según su material genético. Eso quiere decir que es en el sentido positivo. Es importante que este coronavirus es un virus, como vemos, un virus que tiene una envoltura y estas proteínas de la envoltura tienen una forma como espículas, lo cual le hace ser como la apariencia de corona, ¿okay? Por eso se llama coronavirus. De todo alrededor debería tener como estas proteínas porque es como una corona, ¿ok? ¿Cuál es la proteína de unión? La proteína de unión dentro del ciclo de vida, que ya vimos del virus, es la glicoproteína E2. Muy bien. Lo más importante de este virus es que hay algunos tipos de virus. Entonces, coronavirus en general es la segunda causa de resfriado común. Entonces, es la segunda más importante causa de resfriado común. También vamos a encontrar algunos virus específicos. Vamos a hablar de SARS-CoV, SARS-CoV-2 y MERS-CoV, ¿ok? Entonces, primero, SARS-CoV es un virus, es el virus que ocasiona una enfermedad que es SARS, síndrome respiratorio agudo severo. El síndrome respiratorio agudo severo es una enfermedad caracterizada por fiebre alta, neumonía, en este caso de SARS-CoV es neumonía típica, tos seca, también evoluciona muy rápida y progresivamente hacia la hipoxia. ¿Cómo se transmite? Pues se transmite a través de gotitas respiratorias y es importante que los pájaros son los hospedadores y también ciertos mamíferos pequeños. Es importante que este virus sí se ha detectado en las heces y también en la orina de los animales también infectados. Ok, eso es SARS-CoV. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante de SARS-CoV? Que tiene un área endémica. Es más prevalente en zonas de Asia, Europa y también en Estados Unidos, pero en Ecuador no hay casos reportados de SARS-CoV. Ok, muy bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Podemos hacer PCR-RT, también podemos hacer detección de anticuerpos. Y el tratamiento es de soporte. Hay algunos fármacos que se están analizando para saber si funcionan o no contra SARS-CoV, pero aún no se aprueba ninguno para su uso, ¿okay? Ningún antiviral en SARS-CoV. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 produce la enfermedad que se llama COVID-19, ¿no es cierto? Se descubrió recién en febrero este patógeno y es importante que originalmente tuvo su origen aparentemente en murciélagos y también en el pangolín y pues ahora se transmitió o se originó una pandemia en los seres humanos. Muy bien, ¿qué produce SARS-CoV-2? Pues COVID-19. COVID-19 es una enfermedad que tiene un espectro desde leve, como vemos aquí, hasta una enfermedad crítica. La enfermedad leve se caracteriza con o sin neumonía, ¿ok? Ya vamos a hablar de eso. Los pacientes también tienen ciertos síntomas importantes como fiebre, también algunos pacientes tienen dolor en la garganta, otros pacientes tienen diarrea, hay pacientes también que tienen conjuntivitis, enfermedades dérmicas, entre otras. Ya hemos hablado muchísimo, ustedes han escuchado muchísimo de los síntomas de COVID-19, entonces solo vamos a hablar de las generalidades, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De igual manera hacemos PCR-RT y también podemos hacer la detección de anticuerpos. En relación al diagnóstico ya vamos a ver lo siguiente. Ok, esta enfermedad COVID-19 tiene un periodo de incubación. El periodo de incubación aproximadamente es hasta 2 semanas, pero lo usual es que sea un periodo de incubación de 5 días. Después del periodo de incubación va a comenzar la presentación de síntomas que ven en la línea roja. Los síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor de cansancio, debilidad, dolor de espalda. Los pacientes también tienen dificultad para respirar, diarrea, etc. ¿Okay? Los síntomas son bastante variados. Lo usual es que la enfermedad sea leve. Aproximadamente más del 80% de los pacientes tienen una enfermedad leve. ¿Cuándo se cura? Aproximadamente a las 2 semanas. Muy bien. ¿Qué pasa en ciertos pacientes? Esta enfermedad leve puede progresar a una enfermedad severa en la que ya aparece este síndrome respiratorio agudo severo y también una enfermedad crítica en la que ya puede haber un fallo multiorgánico y la muerte. El paciente necesita usualmente soporte ventilatorio e ingresar a terapia intensiva. Ok, estos es la carga viral, son los virus. Como podemos observar, los virus aumentan, ¿no es cierto? Y en la fase sintomática y luego disminuyen. Los virus usualmente disminuyen en las 2 primeras semanas ya se comienza a disminuir y se ve un descenso importante de la carga viral.
¿Qué va a pasar en relación con los anticuerpos? Que es la línea que ustedes ven negra. La línea negra son los anticuerpos. Ya habíamos hablado en inmunología que debe pasar un tiempo para que se produzcan los anticuerpos. Usualmente nosotros detectamos anticuerpos contra SARS-CoV-2 a partir del día 10. ¿Sí ven? Paulatinamente comienza a aumentar y se ve un pico pues aproximadamente el día 10, el día 14. Muy bien. ¿Qué anticuerpos podemos detectar? IgM. ¿Qué se está haciendo? Se hace pruebas moleculares para detectar al virus PCR-DT y podemos hacer pruebas serológicas de anticuerpos, las pruebas rápidas, obviamente para detectar los anticuerpos. ¿Ok? Muy bien, eso en relación con SARS-CoV-2. Ya sabemos medidas preventivas, eso ya deben saber, les voy a preguntar en la clase. Y sabemos que no existe ningún antiviral específico contra SARS-CoV-2, únicamente medidas de soporte y dependiendo de en qué cuadro esté el paciente, si está leve, si está severo o crítico. Muy bien, y vamos a ver de MERS-CoV. MERS-CoV es un virus, igual es un coronavirus muy similar a SARS-CoV-2 y a SARS-CoV, pero este es específico del área del Oriente Medio, ¿ok? Entonces, simplemente también tiene reservorio de los murciélagos y también puede producir el síndrome respiratorio agudo grave. Muy bien, estos son patógenos respiratorios, como sabemos, entonces sabemos que se transmiten por vía respiratoria, por eso es súper importante el lavado de manos y en este caso pues, del SARS-CoV-2 de la pandemia, pues también el uso de mascarilla y otras medidas que ya vamos a hablar en clase. Ok.